Hola, bienvenidas, bienvenidos a Historias Migrantes, el podcast que te hará soñar con vivir en otro país. Hoy nos acompaña Erika Lasso, que en Instagram es conocida como Erika en Japón, y ella es una mexicana que hace un montón de años decidió emigrar primero a Canadá, luego a Inglaterra y ahora vive con su familia en Japón. Y hoy está aquí para contarnos su experiencia. Hola Erika, ¿qué tal? Hola Lidia, muchas gracias. Hola a todos los que nos escuchan o nos ven. Te agradezco antes que nada la invitación. Y sí, hoy quiero compartirles un poquito de mi historia, esperando dejarles algún mensaje positivo. Seguro que sí. Muchas gracias a ti por estar aquí. Yo quería empezar esta entrevista preguntándote un poco cómo era tu vida en México antes de emigrar, ¿no? Y qué hacías, por qué decidiste un día dejar México e irte a Canadá. Sí, bueno, yo creo que mi vida en México era como muy tranquila porque todo comenzó cuando yo tenía 18 años. Entonces realmente estaba como en la preparatoria, en el colegio. No sabía mucho qué quería hacer en esa etapa donde tienes muchos amigos, sales, conoces gente y comencé a estudiar la universidad. Justo cuando entré a la universidad ofrecían intercambios académicos. Entonces, cuando ellos dijeron un intercambio a otro país, a mí ahí fue un momento donde dije, yo quisiera, ¿no? ¿De qué se Ujú. trata? Y claro que empecé a ir a juntas informativas porque todo tenía que ser a través de becas, dado que, bueno, para mi familia no era de que, bueno, me quiero estudiar a tal país y páguenme la manutención, la colegiatura, etcétera, etcétera. Y más que yo estudiaba en México, de donde yo soy, Guadalajara, en la universidad pública. Entonces, realmente la educación de, que se paga fuera de México es muy costosa. Ujú. Comencé a investigar y bueno, había intercambios realmente a muchas partes del mundo por esta movilidad estudiantil que tienen las universidades, lo cual es recomendado si hay algún estudiante universitario Sí. escuchándome. Pero claro, no todo es fácil porque apliqué a 3 y las 3 Ujú. me dijeron que no, Ay, no no. cumplía con los requisitos para ir. Esto era en Estados Unidos. Bueno, la verdad es que sí Ajá. me decepcionó bastante, pero, no dejé de insistir, porque yo era algo que decía: "Bueno, me dijeron que no, pero voy a volver a intentarlo". Y, la última oferta que me llegó era Canadá. No lo dudé, me inscribí, y a los 3 meses tenía ya la carta de aceptación para ir a estudiar un semestre a Castlegar, es una ciudad muy pequeña cerca de Vancouver. Y así fue como salí de México la primera vez, y llegar a Canadá fue realmente todo mi mundo, lo que yo conocía se Claro. puso al revés. Y además siendo jovencita es como más todavía más chocante, ¿no? Sí, porque claro, yo venía, pues era la primera vez siquiera que salía de mi país, que tomaba un avión, que llegaba a un lugar totalmente nuevo. Y no solo fue Mm. llegar a estudiar a Canadá, sino que todos mis compañeros eran de diferentes países. Entonces empezaba esta, yo le llamo estos demonios en mi cabeza de lo que yo creía que era bueno y aquí no, y aquí es malo, lo que yo Claro. creía que era malo, aquí es bueno. Y digo, una lucha fuerte, porque al final me di cuenta que no es bueno ni malo, simplemente es diferente. Diferente, exacto, claro. Y eso fue lo que más me pudo costar cuando recién llegué, ¿no? Porque te comento, era una universidad donde recibía alumnos de varios países, países que yo ni siquiera sabía que existían. De verdad, Ujú, personas con características físicas muy diferentes, claro. acentos. Fue toda una experiencia. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Canadá? Fue corto, estuve 8 meses Ujú, y que fue solo que duraba el semestre y poquito más, en lo que se revalidaba todo, y regresé a México a terminar la universidad. okey. Y después te volviste a ir, ¿no? Te supo a poco Canadá, te supo a poquito. Es que hay algo que sucede y los que me están escuchando, sales de tu país y en mi caso fue salir y conocer cosas tan nuevas, encontrarme conmigo misma, hacer, o sea, un cambio personal, ser turista, ver los ojos, ver las cosas con otros ojos, Ujú, que de verdad yo regresé buscando más. Mis padres siempre me dijeron: "Te picó el bicho del viajero". Probablemente, seguro. probablemente, pero sí regresas y te saltan más dudas, Ujú, y te saltan más incógnitas, y entonces buscas el volver a salir para encontrar las respuestas de lo que tú te estás preguntando. Pero igual, o sea, decía: "Bueno, ¿qué voy a hacer, no? ¿Cómo me voy a ir?".
O sea, tenía Ujú. opciones de lo que le decimos en México, no sé ustedes si le dicen igual, de mochileros, Sí, ¿sí? Que es sí, así sí, claro. como Salir de mochilero. sin presupuesto y a la aventura total. Había la opción de poder ser, em, niñera de este programa muy popular, ¿sí lo puedo decir? El Au Pair. Sí, au pair. Ah, ¿te fuiste Ya. como au pair? No, 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 así no. No. Había como muchas opciones, o sea, porque claro, Ah, yo buscaba cómo me podía ir, ¿qué ¿no? podías hacer? Claro. Sí me considero una persona aventurera, pero también me considero una persona como que me gusta tener algo de seguridad y de certeza. Para Ujú. mí, tomar un boleto de avión abierto y con mis ahorros, a ver qué sucede, no, no era opción. De verdad, yo sí sentía que la necesidad de alguna estructura. Por lo mismo que ya sabía a lo que me iba a enfrentar, que iban a venir nuevos cambios. Y así en esta búsqueda encontré otro programa del gobierno para maestros. Yo soy maestra de inglés y ellos tenían intercambio de maestros de inglés al Reino Unido Ah, qué como bueno. asistente de idioma. O sea, yo iba a Ujú. apoyarles en el español. En el español. Ajá. Sí, entonces no lo dudé ni un segundo y volví a aplicar y sí, fui súper afortunada de salir seleccionada porque, claro, hay muchas becas, hay muchos programas, Ujú. pero siempre son muy limitados por cuestiones de Claro. recursos, etcétera, etcétera. Entonces Ujú. así fue como salí al Reino Unido, estuve casi un año por allá y bueno, también fue otra experiencia diferente porque ya no era estudiante, yo ya estaba trabajando Claro. y bueno, para los que conocen, creo que es uno de los países más multiculturales que en los que he estado, entonces fue otro choque total. Claro. Qué bueno. ¿Y allá en Inglaterra estuviste cuánto tiempo? Casi un año, Ujú. 9 meses más o menos, sí. Sí, y En pude alguno de viajar. estos claro, eso te iba a decir, cuando ya estabas en Europa, desde ahí empezaste a hacerte un poco más viajera, ¿no? Que es más fácil, a lo mejor, estando en Europa. Sí, tenía muchas cosas a mi favor. Uno, que es más fácil porque, bueno, tienen diferentes métodos que trenes, que te puedes ir hasta en autobús, ¿no? Eh, ya estaba trabajando, entonces yo ya tenía como trabajaba y ganaba en libras, o sea, ya era Ujú. otro mi situación y claro, tenías países maravillosos a 2 3 horas. Y sí, Claro, sí pude recorrer Europa, recorrí 14 países y también cada lugar te marca de una manera especial, por así decirlo, aprendes, te vuelves más tolerante. Yo pienso que cuando sales ujú, de tu país y empiezas a convivir, a conocer, te vuelves más tolerante, te vuelves más abierto. Y claro, también empiezan nuestras contradicciones en ti, de bueno, ¿y ahora qué? Voy a regresar y puedes volverte amante de tu país, de bueno, ahí me pasó, o puedes decir por qué no tengo esto en mi país o por qué, y ujú. cuestionarte muchas cosas. Creo que son Claro, es cambios verdad. fuertes. Ujú. Y en alguno de estos momentos, viajes, me imagino que fue cuando apareció el que hoy es tu marido, ¿no? Fíjate que a él lo conocí en Canadá. Mi ¿Ah, sí? esposo es japonés y yo a él lo conocí desde Canadá. O sea, era mi compañero en una de las clases y lo mismo para él, venía saliendo también de Japón. Ujú. Él ya tenía un poquito de más experiencia porque él ya había viajado fuera de Japón, pero como estudiante era como su primera experiencia. Entonces, bueno, nos hicimos amigos y compartíamos mucho esta parte de conocer otras culturas y conocer otros países. Entonces eso llamó mucho mi atención de él específicamente, porque claro, yo empecé a convivir y me daba cuenta que mis compañeros asiáticos eran como mucho más callados, como más reservados, y este chico no, él era muy abierto, él trataba de hacer amigos, entonces ahí fue donde nos conocimos y bueno, hicimos una buena amistad y hasta que yo regresé, y ya después de unos años, bueno, es que empezamos una relación y bueno, ahora ya estamos casados y viviendo en Japón. Claro, y de eso quería hablar yo contigo, de tu experiencia en Japón, porque, porque eso sí que es un cambio de cultura radical, ¿no? ¿Qué crees tú Cierto. que es lo más difícil o lo más chocante para alguien que se muda a vivir a Japón? Mira, yo creo que yo vine a Japón como turista, pero definitivamente me queda claro que mi estancia en Canadá y mi estancia en Londres y en los 14 países que visité como turista, nada tiene que ver con vivir en un país. La verdad Ujú. es que el ser turista te permite hacer muchas cosas y decir no pasa nada porque estoy de paso por acá.
pero ya cuando llegas a un país, sí creo que cambia la situación porque ya vives ahí. Entonces, Ujú. al principio puedo decirte que lo que más trabajo me costó es que siempre uno tiende a comparar y tiende a decir, es que, bueno, en México sería así, y cómo es que aquí es al revés. Y creo que eso fue lo que más me costó, como empezar a decir por qué en México sí se puede y aquí no, porque, no sé, un ejemplo, es que si yo estuviera en México fuera más fácil que acá. Entonces creo que yo vivía muy al principio de mi llegada a Japón con un pie en México y un pie en Japón. Y estaba como en este debate conmigo misma, hasta que me Ujú. di cuenta que tenía que adoptar Japón como mi nuevo hogar y que ya estaba haciendo Claro. una familia acá. Ujú. Entonces creo que eso es lo difícil, el no desprenderte de tu país, porque al final del día es tu país, pero sí poder adoptar esta visión de, bueno, ya estoy acá, ya vivo acá. Claro. ¿Y qué dirías que fue lo que más te sorprendió de la cultura al principio? Ahora ya me imagino que estarás japoneizada ya, pero al principio, ¿qué fue lo más así sorprendente? Fíjate que no te voy a comentar algo de eso, que trato de no japonizarme precisamente, pero bueno, yo creo que igual, vuelvo a lo mismo. Hablo de lo que conozco, mi país. Somos personas muy abiertas, somos personas muy cálidas, somos personas que rápidamente conectamos. Y bueno, yo llegué a Japón y dije, "Ah, yo voy a ser amigo de todos los japoneses". Claro que sí. Y bueno, oh, sorpresa que recuerdo, dije: "Bueno, ¿dónde voy a conocer japoneses?". Comencé a trabajar, entonces creo que eso me ayudó mucho, y comencé a trabajar, y mis compañeras de trabajo eran tan amables que dije: "Bueno, van a ser mis amigas". Llegué el primer día, platiqué con ellas antes de la clase de inglés, estábamos dando una clase de inglés, muy amables. Entonces llegó la hora del almuerzo y dije: "¿Sabes qué? Yo ahorita les voy a platicar de México, les voy a platicar de mí y a ver si hacemos algún plan". Llegué a comer con ellas y tú no te imaginas la seriedad en sus caras. Parecía que eran otras personas. ¿Así? No me hablaron nada, ni me volteaban a ver. Y yo decía, pero hace 2 minutos platicamos de la clase, de los alumnos, de cómo estaba el clima. O sea, de verdad tuvimos una conversación súper amena. O sea, ¿qué les dije ¿Qué o qué les pasa? hice? No. Acabó el almuerzo, regresamos al aula y volvieron a ser otra vez amables, a explicarme las cosas de la escuela, además. Acabó la clase y bueno, yo casi salí llorando y lo primero que hice fue decirle a mi marido: "Oye, me pasó esto". Entonces él me dijo: "Bueno, es que todo fue dentro de la clase, estaban trabajando y el almuerzo Claro. era su hora, era su tiempo para ellas. No vas a lograr hacer amigos así como tú piensas hacer amigos". Y tiene razón. Al día de hoy tengo 3 años aquí en Japón y conozco japonesas, pero no puedo decirte que sean mis amigas. Al día de hoy no tengo Es amigas difícil, ¿no? japonesas. Conectar con los locales. Te mueves más, me imagino, en círculos expats, ¿no? De gente extranjera que Sí, como tú se ha mudado sí, allí. sí, sí, sí. Sí es difícil entrar a sus círculos por varios temas, ¿no? Por el idioma, por la cultura, porque de verdad que ellos son muy reservados y abrir las puertas de su casa o su intimidad les toma bastante tiempo. Y la Ujú. verdad es que viendo a mi marido cómo es con sus amigos, bueno, ya no me ofende para nada, o sea, él los ve casi una Claro, vez al año o dos. Entonces claro, digo, claro. bueno, es Es parte de, así, sí, claro, es pero parte creo que de... eso, la Ujú. calidez, ¿no? La calidad, cuando estás con tu país, con la gente que conoces, rápido puedes tener una charla y pasarla bien. Y acá es un poquito difícil eso. Y pega, a la Claro. larga sí pega un poco. Claro, me imagino. Y oye, tú cuando llegaste, ¿con qué visa entraste en Japón? Y porque me dices nada más llegar ya te pusiste a trabajar. ¿Nos cuentas un poco cómo funciona el tema de visas? En relación, no sé si estabas casada ya o te Ujú. casaste allí. Mira, yo vine a Japón sin estar casada, tampoco legalmente en México. O sea, yo solamente tuve una boda religiosa en México, bueno, por costumbres familiares, Ujú. pero legalmente yo no me casé en México, sino yo entré a Japón como turista. Algunos países tienen 90 días de permiso, México es el caso, que solo necesitas entrar con tu pasaporte, te dan este permiso por 90 días Ujú. y estando aquí nos casamos. Eh,
fuimos al registro de la municipalidad aquí en la zona, te casas y después de que tienes ya tu acta de matrimonio, entonces ya vas al centro de migración a que te hagan el cambio de visa. En este caso me dieron la visa de eh, esposa de un japonés o hijo de un japonés, que es una residencia que la renové el primer año, la renové el segundo año y ahorita me la dieron ya por 3 años. Ah, perfecto. Entonces, claro, ellos te piden también que una vez que te casas aquí en Japón, registres tu matrimonio en México. Entonces, yo ya estoy registrado mi matrimonio en México. Entonces, bueno, ya válido en los 2 países y realmente pues fue sencillo, pero bueno, hay casos donde a veces tienes que ir a lo mejor a una entrevista, te piden la primera vez que si muestres fotos de tu relación. Claro, de que es Hay de verdad, ¿no? Ujú. Sí, ha habido casos lamentables con algunas personas que, bueno, hacen fraude, entonces por eso ellos como que, bueno, manda una carta, piden algún documento del trabajo de tu Mm, marido y si ellos lo requieren, sí te pueden llamar a alguna entrevista y demás. Pero así fue más o menos. Y el trabajo, en este caso, por tener este tipo de visa de esposa de un japonés, o sea que tengo la visa de residente, no necesito nada más para buenísimo. trabajar, sí. Ujú, Pero claro, qué hay bueno. diferentes tipos de visa y cada visa tiene sus reglas de trabajo Claro, y cada de algunos situación. beneficios. Ujú. ¿Y te resultó difícil encontrar trabajo estando allí? Mira, yo lo que siempre les he platicado y les he contado en alguno de mis videos es que depende del área en la que tú estás especializada. Creo que también Japón o cualquier país, en mi caso yo estudié en México para ser maestra de inglés y yo decía, yo solo voy a ser maestra de inglés. Y bueno, sales de tu país y te toca hacer más Te cosas, ¿no? adaptas, claro. Sí, y eso a mí me ha parecido lo mejor, que te has tenido que reinventar. Eh, la verdad es que cuando llegué aquí a Japón no sabía japonés, entonces mi área de trabajo se vio bastante limitada al no saber japonés. Algo que tienen los japoneses es que ellos toman cualquier licenciatura, cualquier que hayas estudiado con la universidad, y ellos no buscan una área afín, sino más bien que te preparan y te entrenan para que puedas hacer cierto trabajo. Obviamente las áreas especializadas no, pero bueno, ellos tienen infinidad de trabajos donde tú puedes hacerlo siempre y cuando cuentes con un título de alguna universidad. Pero yo en este caso sí busqué como maestra de inglés porque no sabía el japonés y bueno, también fue toda una sorpresa dado la diferencia que hay en la enseñanza del inglés aquí en Japón. Pero la búsqueda fue fácil, hay demasiados sitios web, es un campo laboral que tiene bastante demanda, Ujú. hay muchos trabajos, pero claro, si ustedes están fuera de Japón y desean, sí habría que buscar un patrocinador de visa, que es lo Un difícil, pero sponsor, claro. Ujú, sí, el sponsor, es ujú, lo difícil, pero una vez que estás aquí, como fue mi caso, entonces fue un poquito más sencillo accesar al trabajo. Digo, hay miles de páginas en internet, ujú. buscadores de trabajos aquí en Japón, hay agencias de trabajo, Sí. hay periódicos, o sea, de verdad es relativamente sencillo el buscar, el trabajo y que te lo den. Japón tiene una alta ¿Y tú demanda crees también de que, trabajo. ¿Y tú crees que es fácil? Porque ahora últimamente hay muchos países que han abierto sus visas de estudiante a Japón, entonces oyéndose cada vez más gente que se va a estudiar a Japón, que antes no pasaba tanto. ¿Tú crees que si entras al país con una visa de estudiante y luego consigues trabajo, es fácil quedarse? Conozco algunos casos que sí lo han hecho, no ha sido fácil, porque bueno, también tiene Ujú, que ver tus aptitudes, creo que si vienes y estudias japonés siempre vas a tener esa ventaja, porque desde hablar japonés, hablar inglés y otro idioma extra te va a ayudar muchísimo. Eh, No creo, y me atrevería a decir que no creo que Japón sea un país, y a pesar de que lo necesita, como de tan abierto para poder traer personas, y lo necesita, ujú, te lo digo por este problema que está teniendo, que la población de adultos mayores cada día crece más y la población de jóvenes que ya no, o sea, no está viendo bastante mano de obra y es un problema que se ujú. escucha, pero no sé si Japón se atrevería a abrirse así No como lo han están muy hecho otros abiertos a países. eso, ¿no? No, Ajá. definitivamente no. Pero obviamente que estudiantes sí, y algunos compañeros que yo conozco de primera mano han venido como estudiantes y se han quedado
eh, con alguna patrocinio de las empresas. Qué bueno. Entonces es posible, yo Y pienso que es posible. bueno, es una opción, claro. ¿Y cómo se vive? Bueno, tú vives en Nagoya. Sí, Y quería preguntarte un poco cómo ves tú la calidad de vida en cuanto a nivel, cuánto cuesta un alquiler, cuánto se gana. Es un país, o sobre todo Nagoya, es una ciudad donde se vive bien, se vive cómodamente. mira, Nagoya es una ciudad industrial, hay bastantes empresas por acá, hay una comunidad muy grande de personas de Brasil, de Perú, entonces hay bastante contacto con extranjeros, es la cuarta ciudad más grande de Japón. Y en temas de trabajo, alquiler y demás, yo pienso que Japón tiene una economía bastante sólida. Los trabajos y la hora, que se paga por hora, eh, es bastante equitativo a lo que te va a costar un alquiler y demás. Sin embargo, Ujú. yo sí creo que Japón es un país caro. Es decir, que si vienes ya sea de vacaciones o decides empezar a buscar la forma de quedarte acá en Japón, sí tienes que venir preparado porque repito, hay buenos salarios, pero no quita que Japón de verdad el Es caro, claro. transporte, las frutas, las verduras, el alquiler sí sea costoso. Ujú. Eh, hay más cosas culturales más allá de lo del tema de dinero, por ejemplo, para alquilar casas, pues no solamente necesitas dinero, sino en algunos lugares no aceptan extranjeros. O sea, es Ah, ¿no? requisito que no seas extranjero. Sí, a mi esposo le rechazaron tres, en 3 departamentos porque él puso que viviría con una extranjera, entonces los dueños dijeron, no, no aceptamos extranjeros. Wow. Sí, es fuerte, es fuerte, entonces, bueno, a veces Bueno, pasa digo, en más países, ¿eh? Lamentablemente, yo lo he visto en más sitios, que prefieren sí, locales que extranjeros, sí. Aunque en otros sitios es totalmente lo contrario, ¿no? Porque además, al alquilar a extranjeros, a veces aprovechan y suben los precios, entonces es como más justificable, alzar los precios. Pero claro, hay de todo, pues sitios como allí, en Holanda pasa también que muchos pisos no te los alquilan si no eres local. Así que bueno. Pero es bueno, todo un saber tema. que Japón barato no es, aunque se gana No, bien, pero la vida es no, cara. no es. La vida es cara. ¿Te va a alcanzar? Claro, o sea, te va a alcanzar porque digo, está Ujú. muy equilibrado esto del salario mínimo y por así decirlo, la canasta básica de alimentos o las Sí. necesidades básicas, sí, sí, sí. Pero bueno, Ujú, es un país costoso. ujú. ¿Y hay alguna costumbre local? Bueno, me imagino que habrá varias, pero yo tengo curiosidad de saber qué costumbre local has hecho tuya que ya está totalmente incluida en tus rutinas. Y yo creo que muchas, la verdad es que creo que Japón, al ser un país tan homogéneo, de verdad es como encontrar un extranjero todavía al día de hoy, y bueno, incluido Tokio, ves a un extranjero y te sorprendes. No es como mi experiencia en Londres, que de verdad encontrar Ujú. un inglés era como, "Ay, ¿será inglés? ¿No Difícil. será inglés?" Sí, porque hay demasiados, y Europa, ¿no? Sin Ujú. duda esto es fácil encontrar personas de todo el mundo. Entonces, todavía Japón es Claro. como de, ay, ¿de dónde es? Ay, un extranjero, ¿no? A pesar de que los veo yo cuando salgo al centro de mi ciudad o las veces que voy a Tokio, sí veo extranjeros, pero sigue siendo sorpresa. Y más ahora que estamos con las fronteras cerradas de hace más de un año, entonces todavía es como más este, raro verlos. Y sobre las costumbres que he adoptado, pues es que como te repito, estoy tan sumergida en todos los japoneses que hay algo que les he aprendido y es el japonés siempre piensa en los demás. Son personas que no van a usar el teléfono celular, el móvil en el tren porque no van a incomodar a su compañero. Son personas que no van a hacer, cuidan mucho lo que van a decir o hacer en público para no molestar al de al lado, para no incomodar al de al lado. Entonces creo que eso es algo que yo he aprendido y cuando voy con mis amigas que somos mexicanas o extranjeras a restaurantes, ya sabemos que tenemos que bajarle el volumen para no incomodar a los demás. Y al principio decíamos, Claro. ay, pero ¿por qué son así? O iban y nos decían, guarden silencio. Ahorita es algo que ya empezamos como a valorar, ¿sabes? Como a decir, Claro. bueno, a pensar en la otra persona. Creo que eso es algo de lo que les he aprendido mucho y que trato de no incomodarlos
lo más que se Ujú. pueda y ellos a mí también, por supuesto. Qué bueno. Sí. Y yo te quería preguntar, porque tú has sido madre ya estando en Japón, ¿verdad? Tú tienes un hijo Ujú. japonés. Sí. ¿Cómo ves el tema de la maternidad allí en comparación con países latinos donde la madre es una figura muy, muy cercana? ¿Cómo es Ujú. ese momento en Japón? Mira, bueno, mi bebé tiene 1 año, 4 meses, y igual que siempre, o sea, yo ahora sí que en este tema no puedo decir mucho, porque, bueno, yo no fui mamá en México, por ejemplo, para poderte decir, pero de las cosas que más me han sorprendido aquí en Japón, bueno, es el apoyo que hay a los niños, precisamente por esto que te digo, que la Ujú, población de adultos mayores cada día crece más. Entonces, aquí el gobierno de Japón trata de tener, las salas de lactancia, áreas de juegos gratuitas, infinidad de museos, transporte público hasta cierta edad gratuito, sistema de salud para los niños hasta los 18 años en algunas ciudades es gratis, incluida la medicina, y el qué gobierno te bueno. da cada mes una pensión o un apoyo económico Ajá. para el pequeño. Y también, claro, la educación, ¿no? Hasta la preparatoria es con apoyo del gobierno. Incluso hasta hace 1 año comenzaron las guarderías a hacer un tema de poner algún subsidio para que fueran mucho más económicas o gratis para las mamás que estaban trabajando. Entonces, creo que por ese lado ha sido muy cómodo, el encontrarme en un país donde sí se apoya bastante por este tema, ¿no? Que no hay suficientes niños. Y bueno, me he llevado muchas sorpresas por las costumbres, de las mamás. Suelen ser niños igual desde chiquitos los van preparando para la vida. De repente hay escuelas para niños, escuelas de inglés para bebés de 0 a 2 años. Hay clases de música. Está muy popular acá el tema Ujú. de Kumon. Es una escuela que les enseñan Y cálculo, matemáticas, ¿no? lenguaje, Ujú. matemáticas, sí. Hay niños que hacen un examen para ingresar al jardín, a la primera educación, o sea, cuando tienen 3 añitos y pueden hacer entrevista y Guau. pueden hacer hasta un examen. Entonces, esas cosas son las que a mí más, me sorprenden, cómo los van formando, cómo los van preparando desde pequeños para que se acomoden a esta sociedad que puede llegar a ser muy cerrada. Y además es una sociedad bastante competitiva, ¿no? Sí, 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 y Ujú. muy de O seguir sea, sus que bien que desde reglas. pequeño ya les enseñan. Sí, de seguir las reglas, puede ser, y no sé si alguien más te lo ha contado, pero también llegan a ser muy cuadrados. Entonces, como que esta falta de flexibilidad, a veces esto al extranjero nos asfixia un poquito, esta parte de todos iguales, de todos así con las mentes súper poquito Mm, cerradas, de que así se ha hecho desde que se inventó y no tiene por qué cambiarlo. De repente cuesta trabajo, pero conforme claro. vas pasando el tiempo, vas entendiendo cada día el por qué son así. Y Ujú. bueno, los respetas, aunque no compartes, y ahí es donde te decía que espero no japonizarme en algunas cosas. Claro. ¿Dirías tú que a lo mejor esa falta de flexibilidad es de las peores cosas que puedes encontrar, al vivir en Japón? ¿O qué dirías a alguien de qué es lo peor de vivir en ese país? Yo creo que Japón tiene algo muy particular. Japón es uno de los países que yo creo que se ha viralizado más las cosas sorprendentes y le han dado una imagen al mundo de, wow, se podría creer que Japón es el país perfecto. Ujú. Las noticias lo han mostrado muchas veces así, y no le quito la magia que hay, porque de verdad hay cosas que suceden en este país que en mi experiencia en otros países jamás me ha pasado, desde la honestidad, desde que todo lo que tú pierdes va a regresar a ti. O sea, de verdad yo he visto en la calle carteras, celulares, no se diga alguna que se te cae algún monedero, tus llaves, siempre me encuentro cosas así, visible por si regresas por ellas. Ujú. Eh, o sea, de verdad esas cosas que dices: wow, o sea, wow, esto está pasando acá. Pero precisamente por todo esto que Japón se muestra que es súper limpio a simple vista, las calles tan limpias, la seguridad que se siente, se da esta idea, ¿no? De que, wow, es un país perfecto, pero tienes que vivir acá para poder ver las cosas que sí cuestan un poquito de trabajo, y yo pienso que es algo social.
hay un tema y no sé cómo decirlo para que no se vaya a malinterpretar, pero hay un tema con la expresión de sentimientos y la expresión de emociones. Creo que los japoneses son una cultura que reprime mucho esta parte de Ujú. demostrar tus sentimientos, de llorar, de expresarte, de decir, de levantar la mano, de alzar la voz. Y llega un punto en el que se vuelve esto una válvula y explota, ¿no? Claro. Y es lamentable, pero es común. Y me ha pasado que de repente estoy en el tren y el tren se para y bueno, es que hubo un accidente humano y que los accidentes humanos ya no me sorprendan a estas alturas, cuando de verdad la primera vez que dije accidente humano, pero ¿qué pasó? Y que fue un suicidio en el tren, para Claro, mí fue un shock y que hoy en día mis amigas nos mandemos mensaje o de que creo que hubo un accidente humano, ok, y yo les claro, diga, que ha bueno, pasado a ser algo normal, normalizado, porque pasa muy a menudo. sí, lamentablemente, y es Ujú. parte de esta forma un poquito de Represión de de sentimientos que tienen, represión, claro. sí, Ujú. es Sí. pero, como te repito, no es algo que se ve a simple vista, es algo Mm. que Tienes que tienes vivir allí. claro, y que lo he visto, y que lo he estudiado, que he intentado entenderlo, el porqué, y es como una suma de todo, y te lo cuento porque la primera vez que yo di una clase, nadie me hizo preguntas, nadie tiene dudas. Y siempre mis actividades de que los alumnos me pregunten, que los alumnos levanten la mano, las Nadie, maestras ¿no? siempre me decían: "No, ¿cómo te van a preguntar? No". Las veces que estaba embarazada y llegué a ir al médico y le llegué a hacer preguntas, su cara era de: "¿Pero por qué me preguntas?". Muy ¿Qué molesto. dices? Sí, Sí, o claro. sea, de verdad me veían como de no, o sea, no. Entonces sí creo que es un conjunto de todo, y esa Ujú. es una de las partes que al final del día mi hijo es mexicano y es japonés, vivo en Japón, mi esposo es japonés, mi familia ya sus papás ya ahora son mi familia, y son temas sensibles, son temas que duelen, Claro. porque bueno, y si él va a México y también me habla sobre un tema sensible, bueno, también tengo que decir de mi país, ¿no? Pero en Japón sí creo que este tema de salud mental, de emociones, inteligencia emocional, necesita que se trabaje bastante desde la Ujú. infancia. Claro. Pero bueno, luego también hay gente, me imagino que dependerá un poco de las familias, porque tú, por ejemplo, tu marido ya fue una persona, cuando tú le conociste ya estaba viajando, ya más abierto, ¿no? O sea, también es un poco donde caigas, ¿no? Yo creo que Japón está, las nuevas generaciones vienen un poquito a tratar de cambiar. Hay algo Ujú. que se da aquí en Japón que es algo también cultural y es que la sociedad japonesa, jefes, directivos, supervisores, siempre se dan a las personas con mayor experiencia y es la edad. Entonces, está controlado por personas mayores. En Japón no, yo en México me dedicaba era maestra de inglés, pero después me convertí en la coordinadora de un programa de inglés a nivel estado. O sea, yo tenía 27 años y perfectamente estaba coordinando el programa de inglés de toda mi ciudad, Ujú. sin problema. Y platicar esto acá o decirle a mi marido es como imposible. O sea, Claro. para que yo logre, me decía mi esposo, para que yo sea el gerente de la empresa donde trabajo o el supervisor de la empresa donde él trabaja, dijo, lo primero tengo que ser viejo. Y te hablo de que tienen que tener, o sea, 60, 65, 70 años. Entonces, de ahí tú ya puedes darte una idea de estas personas, Claro, gente mucho más tradicional. Ujú. claro, y romper un paradigma cuesta mucho. Si a Buah, las ya ves. Ujú. Sí, a las culturas de las generaciones más jóvenes también, ahora imagina a los más grandes. Entonces, creo que también Claro. eso influye en que Japón siga Ujú. un poquito así cerrado con estas ideas, porque se sigue pasando de generación en generación estas ideas. Pero bueno, yo espero y estoy segura que con estas nuevas ideas, con esta globalización, también Japón empiece a abrirse un Cambie, poco ¿no? más. Ujú. Sí. Claro. Qué bien. ¿Y qué me dirías? A ver si se te ocurre algo. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado en Japón? Algo así que digas. Lo más raro que gracioso, lo más raro vergonzoso, lo más raro creo que nos pasa de todo, ¿no? Desde que desde que compras,
queso creyendo que es mantequilla, manteca, o desde que ves el empaque y parece que es para el cabello y resulta que es para el baño, o sea, cosas así de idioma nos pasan, muy, muy, muy seguido. ¿Y qué me Que les dirías, por ejemplo, que es lo mejor de vivir fuera de tu país? yo creo que cuando sales de tu país, te conoces a ti mismo, y eso es algo que muy pocas veces lo podemos hacer. De verdad sales de tu zona de confort, de verdad que sales de lo que tú conoces, todo lo Ujú, que tú crees y todo lo que tú eres lo empiezas a cuestionar, pero en mi caso ha sido para mejorar, como te digo, para volverme más abierta, más tolerante, más respetuosa, más entendiendo otras formas de vida, menos juzgar, menos etiquetar. Eso es algo que yo creo que son de las cosas que solo he podido hacer porque salí de mi país. Y claro. claro, valorarlo, porque también yo soy una amante de mi país. Muchas veces que cuando digo que yo mi sueño es vivir en mi país, estar de regreso por una Sí, temporada en México, claro, y que mi justo, hijo justo te pueda. iba a preguntar eso, si Sí, volverías a tu país a vivir. sí, por mi bebé, por mí y por mi bebé, porque creo Ajá. que para él, como mexicano japonés, necesito que él tenga identidad como mexicano. Ujú, Él tiene un caso muy especial porque yo creo que él tiene la fortuna, por así decirlo, de que sus papás sean de diferentes países. Entonces, yo sí quisiera que él se sintiera identificado con ambos países y eso solo lo ujú, voy a lograr involucrándolo. Entonces, sí, sí deseo volver a México una temporada. Y mi esposo también es amante de ir a México a probar suerte. Y digo una temporada porque nuestra vida tiene que estar en ambos países, ¿no? Su familia está acá, entonces como que nuestro sueño sería ir y venir. ujú. O un tercer país, porque de verdad uno nunca sabe. Nunca se El punto sabe, es que claro. sí, que sí me gustaría que mi hijo fuera a México y pasara temporadas allá, conociera su país, su cultura, su idioma, y venir acá a Japón otra temporada y estar así. Qué bueno. Y te iba a preguntar, por ejemplo, a alguien que ahora mismo se está pensando en emigrar, ¿no? Está pensando, pues, jo, es que me gustaría irme, pero no sé, tengo miedo, no sé si es para mí. ¿Qué le dirías a una persona que está en ese punto? Bueno, yo creo que lo más importante para mí es el que se preparen. Definitivamente creo que se hace una diferencia enorme cuando investigas un poquito más al lugar al que vas, las costumbres que tienen, los retos que tienen y todavía ir con cero expectativas. Realmente cuando los viajeros o los que hemos salido tenemos la buena o mala costumbre de siempre poner en redes sociales la mejor foto, la mejor experiencia, la mejor Hmm, anécdota, pero que el salir de tu país y el viajar no es blanco y negro. O sea, hay una escala de matices grises y hay luces y hay sombras y vives cosas muy fuertes, pero que valen la pena totalmente, de verdad, hmm, totalmente. Yo les diría que sin miedo o con todo y miedo, pero que que lo lo hagan, hagan. pero informados. Yo pienso que eso ayuda mucho. Te Ujú, digo, yo siempre traté de irme con algo de certeza, con algo de seguridad por lo que pudiera pasar. ujú, Y bueno, hoy en día, digo, yo viajé hace tiempo cuando no era el boom de las redes sociales, pero creo que hoy en día tenemos este bombardeo masivo y a raíz de la pandemia que hemos conectado tanto, bueno, yo conecté contigo a través de las redes sociales, que ya no hay excusa, ¿sabes? Ya no hay excusa como claro, para poder conocer, conectar, investigar y tener es una mucho más experiencia mucho fácil, más, claro. sí, fácil y Ujú, placentera, ¿no? ujú. Y por ejemplo, alguien que dice, ah, pues a mí siempre me ha traído Japón, iría para allá. ¿A ti qué cosas te hubieran gustado saber antes de ir que a lo mejor hubieran sido útiles o consejos así que te hubiera gustado que alguien te diera? Aunque me imagino que tu marido ya te puso al día de qué necesitabas, ¿no? Pero alguna cosa así curiosa que necesitan saber antes de ir. Bueno, yo pienso que a mí me hubiera gustado leer un poquito más sobre la historia de Japón, Ujú, empezando que somos una isla, vivimos en una isla. Y suena gracioso, pero de verdad una isla que puede llegar a ser una burbuja.
y estar totalmente sumergidos en como que te sientes que Japón y el resto del mundo por las cosas que ves. Ujú. Me hubiera gustado prepararme más en cuanto al idioma, porque si bien es cierto que hay personas que hablan inglés, no es lo común, por no decir que casi no, y eso fue uno de los primeros choques que dije, bueno, con el inglés sobrevives, pero en Japón es la No. excepción. Es Ujú. difícil, es muy difícil encontrar personas que hablen inglés o que hablen inglés de manera como fluida, pero claro, los japoneses son muy amables, los japoneses te van a ayudar siempre, entonces, de verdad, eso que ahorita decías de experiencias curiosas o raras que te han pasado, bueno, la primera vez que vine a Japón y estaba yo perdida, no encontraba mi hotel, estaba con mi hermana perdida en medio de Tokio sin encontrar mi hotel y se paró una señora en bicicleta, hablaba solo japonés, yo no le entendí nada de lo que dijo, yo le saqué una hojita con el nombre del hotel, marcó al hotel por teléfono, dijo que estaba con 2 turistas, que si por favor le daban la dirección, ella nos iba a llevar. Qué Nos llevó bueno. caminando al hotel, nos dejó en la puerta. Entonces, son esas cosas maravillosas que te pasan. Pero claro, fue algo raro, pero eso, el idioma, o sea, prepararte si puedes, y si estás Ujú. planeando, prepararte con el idioma, prepararte, leyendo, investigando un poquito de la cultura, la historia de Japón, porque y venir con expectativas bajas para que te maravilles aún más. Creo que eso también ayuda mucho a tener siempre unas expectativas como muy realistas y tener en mente que es un reto. Cualquier país, y bueno, Japón no es la Mm. excepción. Ya, qué bueno. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Wow, no, pues yo creo que volvería a decirle que siguiera insistiendo. Muchas veces, digo, cuando me cerraron la puerta de esas 3 becas, te platiqué al principio, bueno, apliqué a una más, pero no fue solo así, o sea, de verdad que lloré mucho, me frustré mucho y estaba a punto de decir: "Ya no quiero nada". Entonces, las cosas no siempre van a salir como uno las planea, muchas veces Ujú. no se van a dar y llega la frustración, pero seguir insistiendo hasta que llegue la oportunidad, porque eso sí, vale totalmente la pena la experiencia a nivel personal. Qué bueno. Pues qué guay, Erika. Me ha gustado mucho ver tu visión de Japón. Además Ay, mucho que te lo gusto. comentaba antes de empezar la entrevista, que con Japón a mí siempre me sucede lo mismo, ¿no? Que es un país tan especial que depende de con quién hables, te da una versión completamente diferente de Japón, Sí, ¿no? Es sí, brutal porque cambia desde la ciudad en la que están. Normalmente con el resto de países más o menos la gente tiene una idea común, ¿no? De hacerse una claro. idea de un país, pero Japón es totalmente controversial. No sé, no sé ahora mismo en español cómo se dice, pero es como la cara y la cruz, ¿no? Depende de con quién hables. Así que me ha gustado mucho escuchar tu experiencia. Muchas gracias. Y nada, ahora te quería preguntar antes de irnos que nos recuerdes cuál es tu canal de YouTube y tus redes sociales, porque tú eres bastante activa en las redes sociales, tienes un canal donde cuentas un montón de curiosidades sobre Sí. Japón. Cuéntanos un poco. Mira, pues yo también cuando llegué a Japón me encontré con una soledad total, por lo que les comentaba que fue difícil esta parte de hacer amigos. Entonces yo me refugié en las redes sociales, abrí mi Instagram y comencé a fotografiar estas cosas que veía en la calle, estas cosas que veía en el supermercado que no entendía. Y bueno, empezó a llegar gente y cada día fueron más y más. Y bueno, al día de hoy estoy en redes sociales, en Instagram como Erika en Japón, tengo una comunidad por allá. Abrí también mi canal de YouTube, que es un canal meramente de entretenimiento, que claro, en mi día a día es como les voy mostrando los retos, les voy mostrando cómo los voy también superando. Me gusta platicarles de las cosas que veo de Japón que son maravillosas, pero también tengo mi sección de Japocosas, que son estas cosas que casi nadie Rara, cuenta. ¿no? Creo que Ya. lo hago con mucho respeto, obviamente, lo hago con mucho, mucho respeto. Y les platico mi día a día en YouTube, también estoy ahí como Erika en Japón. Ujú. Así que, bueno, si les interesa saber vida en Japón, bueno, yo les puedo apoyar en eso. Perfecto. Pues seguro que muchos de nuestros oyentes se pasan por allí para curiosear un poquito y aprender cosas nuevas. Nada, muchas gracias por tu tiempo. Sé que allí ya es casi de noche, aquí es por la mañana, estamos en lados opuestos del planeta. Sí, Eh,
Y nada, Erika, pues muchas gracias por este ratito y por contarnos todas tus aventuras. Recordar a la gente que nos está escuchando que se pueden suscribir en todos los canales que tenemos. En YouTube lo ponemos en vídeo para la gente que prefiere el formato vídeo, y en las plataformas de podcast puedes encontrar nuestro podcast con un episodio cada semana, con una nueva historia migrante para llevarnos un poco de viaje y imaginarnos cómo sería vivir en otro país. Con esto nada, un abrazo, Erika, y que te vaya muy bonito. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Es la primera vez, me sentí muy cómoda. Muchas gracias y te deseo muchísimo éxito en este proyecto de podcast y ansiosa de escuchar las demás historias. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ti, chao. Bye.